¿Recuerdas esa sensación de entrar al cine, que las luces se apaguen y que en la pantalla aparezca una advertencia? Por favor, ponte tus gafas de 3D. Esa era una promesa de un portal a otro mundo. Por un par de horas, los objetos no estarían guardados en la pantalla, sino que flotarían en el aire justo frente a ti. Una lanza, una gota de lluvia, las garras de un monstruo, sangre, todo parecía estar al alcance de la mano. Hoy en día, el 3D ya no es lo que era, pero ya forma parte de nuestra vida. Y vamos a viajar en el tiempo para entender cómo todo el tiempo se trata de un ciclo, su evolución, sus momentos de gloria, sus caídas estrepitosas y este futuro que parece que va a repetirse una vez más. La idea del 3D es casi tan antigua como el propio cine, pero estuvo dormida mucho tiempo. Después despertó para romper la barrera de la pantalla y convertir al público de espectadores a testigos presenciales de lo que vemos. ¿Por qué es una fascinación intermitente? ¿Por qué no llegó para quedarse? Pónganse hoy las gafas rojas y azules, pónganse ahí sus lentes de cartoncito de plástico y vamos a ver a profundidad la historia de la evolución del cine del 3D. Arturo Brum, buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Qué charrina, qué gusto saludarte y también a todos los que nos están viendo. O sea, me estás diciendo que este programa está en 3D y yo le hago así y va a sentir la gente que la estoy tocando. No, de hecho no, porque sí necesitaríamos la Maldita sea. tecnología del 3D. ¿Y no la tenemos? No la Mm, tenemos, no o la sea, a tenemos. ver, a mí me prometieron que lo íbamos a tener, que me ¿Sabes vean qué en vas a 3D. tener, Arturo Brum? No, mejor no te digo qué vas a tener. A ver, dime qué voy a tener. Ahora dime qué Esta voy a vas a tener. tener, No puede ser. pero mira, y la vas a tener en 3D. Oh, ok, ya, basta. Así ya empezó Ya estos de qué empezamos. los segundos. Adiós todo el público. Así, Les, así. les, les doy la bienvenida Ujú. a este su programa. Cine quiero perderme contigo. Muy buenas Hoy tardes. estamos iniciando nueva temporada, ya Uh, dejamos atrás la temporada de cine de terror, pueden ir a ver todos los episodios y Nuestra hoy, mejor temporada, ¿eh? Mucho, mucho, así mucho es, like, mucho comentario. Muchas gracias. Se los agradecemos infinitamente. y hoy Muchas llegamos gracias. con una nueva propuesta, o sea, para ya no tener solo sci-fi, ciencia ficción y cine de terror, vamos a Ujú. establecer esta temporada que va a ser el safari del cine, en donde nos Wow. vamos a meter en diferentes temas que no están vinculados ni a la ciencia ficción ni al cine de terror, pero consideramos que van a ser de su gusto e interés. Como el 3D, como tú bien dices, está, es viejísimo, ¿no? Yo creo que me vas a contar la historia de esta forma que debo confesarte que yo nunca la disfruté mucho. O sea, me mareaba. En general no causó el furor que se esperaba. No, 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 creo que era nada más algo como de publicidad para ver una película diferente, pero tú dime algo, ¿en verdad el 3D alguna vez sí funcionó y sí sentías las cosas aquí? O Sí, sí sea, funciona, sí, o sea, en general sí funciona, o ajá, sea, pero se vendió en su momento como una tecnología revolucionaria ante un ajá, problema que tenía el cine, pero nunca terminó de cuajar. Y ok, vamos a empezar por esos puntos, Arturo Brum. de Vamos a hablar acuerdo. rápidamente de los inicios muy tempranos de Ujú, 3D, ¿no? Porque esta historia no empieza con James Cameron, que por supuesto vamos a llegar ahí, ok, sino que empieza ni más ni menos que a finales del siglo XIX, wow, donde todo mundo estaba compitiendo por ver quién podía hacer que las fotos se vieran animadas en una tecnología escalable, replicable y económicamente viable. Y en esos experimentos ya existía la ilusión de crear una profundidad a partir de dos imágenes ligeramente diferentes. Eso ya ok, existía. Y fue el investigador y pionero del 3D, William Friese Green, quien patentó el primer sistema de 3D
ni más ni menos que en 1890. ¿De dónde Hecha es este compa? ¿De dónde es de Reino Unido, de Arturo. Reino Unido? Ok. Esta tecnología justamente era muy popular, o sea, pero realmente no despegó comercialmente, porque pues justamente se vendía más como una curiosidad, una cosa de feria, etcétera. Y aquí, mira, te traigo dos de sus ejemplillos de cómo se veía el 3D al principio, que es una tecnología que... Pero ahí ya les ponían lentes. No, era una cabina y tú te asomabas. Como el kinetoscopio de Edison. Exactamente. Ok, Y también tenía así como una especie de pantalla vertical para verlo. ya. Y esta era la tecnología, es decir, son básicamente el 3D son dos colores opuestos que se separan un poquito y eso va a Ajá. generar esta tecnología, ¿no? Este Entonces, sentimiento de que pues está cerca. ¿Todos es vemos en correcto. 3D, Iván? ¿O vemos en 2D? No, si solo tienes un ojo, pues no, ¿verdad? Un Ay, saludo a todas las personas no, sí, que nos ven con un solo totalmente. ojito. Sí, 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 sí. Este, No, ¿vemos en no 3D? todo. Sí, ¿no? Siempre vemos en 3D, o sea, estamos viendo en 3D. No, es que literalmente es eso. Para que tú veas en 3D necesitas tener dos ojos. Si no, no ves en 3D. Por eso, los que tenemos dos ojos, vemos en 3D. Sí, sí, hay Ok. algunas cosas que pueden impedir que veas 3D. Afortunadamente ya hay mucha tecnología que lo puede resolver, pero en Ajá, general la humanidad siempre ha visto y verá en 3D, Arturo. ahí está, 3D. Esta tecnología no pegó porque toda la gente se interesaba más por otras cosas importantes del cine. Que Mm, se viera mejor, que tuviera más fidelidad la imagen, como te decía, más bien era una carrera comercial por ver quién era el dueño del mercado de sus aparatejos. ujú, sí, sí, sí. Y ruda guerra comercial, ahí está Thomas Alva Edison como este tipo tiránico que destruía pues a la competencia, les mandaba a las policías, o sea, era un tipo cruel, Thomas Alva Edison, muy, muy, muy cruel. En Sí, esta competencia, como tú bien dices, él lo podemos en su considerar momento. la primera Karen de la historia. Karen, a ver, explícame. Para el que no sepa, les explico el concepto Karen, de Karen, el concepto es de esta mujer en Estados Unidos que se es molesta de una forma que es visceral y luego sin razón, ¿no? ¿Es esa? que es engreída, antipática, que para todo llama a la policía y busca usar sus influencias. Ese fue Tomás Alva Edison, pero del cine. Es la primera Karen, sí. Y no sé si has visto videos de Karen donde están, pues, alguna Karen enojada, gritando, y de repente ve que la están grabando y se vienta al suelo diciendo, ay, me acaban de pegar. Y el tipo, pero te estoy grabando y estoy dentro de mi carro. Y ella, ¡ay! Como cual tortuga, cabrón, así, ¡ah! Los más, Muy los más, chistoso. los más satisfactorios son cuando las arrestan, pero pasa muy pocas veces, o sea, Oye, ¿por abundan. qué se habrán llamado Karen? ¿Qué momento le pusieron Karen? Porque es un poco, o sea, el nombre más común de Estados Unidos. Ah, O ok. sea, O sea, va es por algo como este muy lado. común. Ajá, así de, Ok. ya llegó una Karen. O como ¿No? aquí De que, sería en México, Lupita. no sé si es el más común, pero yo creo que más bien es cuando aquí en México dicen el tal Juan Pérez, Ah, Juan ¿no? Pérez. Ese Ok. sí. Pero bueno, entonces, A ver. esta tecnología se quedó ahí nomás. Ujú. Ahí como que nadie le hizo mucho caso hasta que querés. ¿Qué creo? Arturo, tú que eres fan del cine de terror. A ver. Hasta que llegó el abominable ataque de la televisión. Wow. Una nueva amenaza en los años 50 aterrorizó a los grandes estudios de Hollywood, que es la Ujú. televisión, porque la gente podía ver películas gratis desde su sofá. Sí. Sí, Entonces, sí. ante la necesidad de competir, sacaron y rescataron esta tecnología para que tuvieras un espectáculo que no es posible replicarlo en casa. Ujú. Y así es como empieza
lo que podríamos considerar la edad de oro del cine 3D. ¿Por Ok, qué? porque la gente volviera a los cines, ¿no? Pues más que volver a los cines, querían volverlo súper rentable. O sea, Ok. o sea, porque con la televisión, pues, Ujú. o sea, es un poco lo que pasa ahorita con el streaming, es más o menos lo mismo, ¿no? Ya. O sea, mucha gente dice, ¿para qué voy y me gasto 500 pesos yendo al cine si puedo esperar a que salga en streaming? Bueno, pero una experiencia ensoñativa de ir al cine y no sé, lo hermoso que es cuando ves que alguien saca todo un pollo rostizado mientras estás viendo una película de Avengers, esa experiencia ni en Suecia, ni en, o sea, Iván, Te voy, bendito cine mexicano, te donde voy a puedes decir, encontrar de todo, de te voy a todo. decir algo Ujú. que no le va a gustar a la mayoría de las personas. Como siempre. Pero lo voy a decir, Arturo. A ver. Muchas veces la gente dice, es que si vas al cine, cállate el perrocico, ¿no? Ujú. Tengo que decirles que ese fenómeno es muy corto y muy breve y solo nos toca a nosotros. ¿Cómo? Porque en los principios del cine, Ah, claro, cuando era risa y proyectaban las era pelis, como hablar y hablar. venían de la onda del teatro, cuando Ujú. salía el bueno era ¡eh! Y cuando saliera el malo era ¡buh! Y todo el mundo entraba y platicaba y gritaba Bue- y hacía jolgorio. pero seguro te ha pasado, vas al cine y de repente está alguien que te está, por alguna extraña razón, narrando lo que está pasando. O sea, es como los comentarios más estúpidos que pueda haber. ¿Ya viste que saltó? Oye, mira, está saltando. Mira, es la novia que tenía hace rato. Mira, le dijo que la amaba. Güey, lo estoy viendo, hijo de tu chingada madre. O sea, además de estar con la imagen, tengo un narrador en voz en off atrás, diciendo lo que estamos viendo. Lo lamento, Cállate los Arturo Brum, hocico. pero si eres un purista del cine, Arturo Brum, que yo sé que lo eres, Lo es la soy, experiencia lo soy, cinematográfica lo soy. esa. Eso, el Pero cine puedo, es una puedo experiencia aceptar de gregaria. repente cuando están así como murmurando y diciendo, ah, mira, ese salió en esa película, o qué es lo que pasa, no entendí muy bien. Pero el güey que te repite lo que estás viendo en la imagen, ¿qué pedo, ¿Qué te güey? molesta más? ¿Un güey que repita o un güey que saque su celular? No, un güey que repita, porque se me hace bien estúpido, cabrón. O sea, mira, saltó. Sí, ya vi, güey, está saltando. Mira, le dio una patada, sacó una pistola. Sí, todos lo estamos viendo, cabrón. Todos estamos viendo que sacó una pistola. O sea, gracias por informarnos lo que estamos viendo. No había entendido que había sacado una pistola, hijo de tu red. ¿Qué dijo cuando dije qué dijo? Eso es el promedio. ¿No? No, y después, güey, si tú les dices algo, por lo regular, pues son gente muy agresiva. Y Y se arman los acabas, madrazos en el no, cine. horrible. Digo, nunca me ha tocado, güey, sí me ha tocado que aventar palomitas a la cara de alguien. O hacerle el famosísimo. Oye, cállate. Que ni funciona, güey, porque le haces shh, y parece que todo se vuelve como un virus de shh. O sea, todo el mundo empieza shh, 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 y en vez de querer arreglar, empieza una Se maldita vuelve un sinfonía de desmadre. shh. Te Yo, repito, yo, eso ni en Dinamarca, bendito cine mexicano. yo los invito a que recuperen las raíces teatrales del cine y vayan a hacer desmadre, vayan Güey, a gritar. rapidísimo, nos estamos diciendo mucho, pero como era como ir a una obra de teatro cuando estabas en la secundaria. Qué gran error mandar a niños de secundaria a ver obras de teatro, cabrón. O Y ahí sea, todo, esos actores sufrían como no sabes, o sea, estaban actuando y además te mandaban a ver Edipo Rey con todas esas cosas bien complejas a esa edad. No, decías, ve, esa se ve buena, o sea, sí, era horrible, era horrible. Entonces, no, no apoyen a Iván, no se vuelvan teatrales en la cosa del cine, por favor. O sea, sí, pregunten qué pasó, qué sucedió, pero no estén repitiendo cosas que estamos viendo en pantalla, no sean de esos.
Fin. Güey, Aquí se acabó el rant, ya, el coraje de Arturo Brum. muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Ahora, vamos a hablar acerca Ajá. de las primeras películas, porque sí se prepararon todos los estudios para lanzar películas y hubo algunas que pasaron a la historia del cine porque fueron muy icónicas. Ujú. En su momento, ahorita no son muy recordadas, pero en su momento fueron grandes éxitos porque pudieron utilizar adecuadamente la tecnología. Vamos a hablar de la primera que, bueno, aquí yo ya traigo a ¿cómo se llama? A Anel, que nos va a contar esta primera película. Cuando me toca a mí, yo no tengo cosas esas porque no sé cómo hacerlas, pero este, Ahí les va. Buana Devil, 1952, es una película de aventuras pionera por ser el primer largometraje a color en utilizar la tecnología 3D, iniciando así la moda del cine tridimensional. La trama, basada en hechos reales, sigue a los trabajadores británicos encargados de construir el ferrocarril de Uganda a finales del siglo XIX. Su progreso se ve obstaculizado por dos feroces leones devoradores de hombres que aterrorizan el campamento. El ingeniero principal, Bob Hayward, interpretado por Robert Stack, se obsesiona con cazar a las bestias, intensificándose la situación cuando su esposa llega inesperadamente, poniendo en peligro no solo el proyecto sino sus propias vidas. fíjate que es una, creo que importante, digo no importante, inteligente forma de hacer una película en 3D porque es una cinta de acción, evidentemente, y como en las imágenes que nos más pusiste, pues se ve que utilizaron mucho el cuerpo femenino para hacer estas películas en 3D e invitar a toda gente pervertida, pues a ver todo eso y sentirlo, pues cerca de ellos, ¿no? Sí, pero fíjate que yo creo que es bait este tráiler, porque la película, Sí, lo sí, es. porque la película realmente donde como que tratan de mostrarte mucho el 3D es con los leones. O sea, Ajá. siempre salen de un costado saltando así. Yo ya la iba a ver como cual pervertido, o sea, No, o sea, te advierto, si tú quieres ver ahí a muchachonas medio encueradas ahí en la selva, no es tu película. no Porque de hecho, mames, mira, güey. de hecho, el eslogan de esta película era un león en tu regazo, una amante en tus brazos. Un Pero, león en tu regreso, un amante en tu regreso. O sea, pero es la muy cultura poquito. narca, de narcos, güey. Bueno, la Bueno, cultura. ahorita. Pero ve, un antecedente. Así es. Pero fíjate que ¿La película está es, buena? no, o sea, ¿No? o sea, es muy simple. Igual Ujú. es lo que te decía, o sea, ¿por qué no se recuerda? ¿Por qué no? Porque la película está medio chafona. O Ok. sea, es muy simple, no tiene como grandes cosas, pero la cualidad que tiene es que los efectos especiales, o sea, la película está pensada para el 3D, que Ujú. luego es un problema que ocurre cuando vuelve en 3D una película que no está pensada para el 3D. O Ya. sea, es, O sea, lo importante en el 3D o en las películas es que estén grabadas para hacer 3D. El es paso de correcto. una película que no está en 2D a 3D, ¿se ve espantoso o qué pasa? No se ve espantoso, pero da igual un poco. O Esta sea, película sí estuvo pensada, es, grabada en 3D es correcto. y se O sea, utilizaron lentes especiales para que la gente la viera. es correcto, sí. O sea, Ok. tú la puedes ver normal ahorita. O sea, está en YouTube Ah, ahí completa la peli. Y es normal, dime ¿no? O algo, sea, ¿tenemos el dato de la información de cuántos daño causó esos lentes al utilizarlo entre gente y gente? justo eso te iba a decir, Este, porque, ¿así? el proble porque el problema con esta tecnología en los años Ajá, 50 no eran los lentes, sino que esta película fue muy, muy, muy exitosa. O sea, le fue re bien y le fue tan bien que aquí la Warner Brothers se interesó en hacer películas ya más artísticas, más de cine, que ahorita vamos a ok, hablar, ok, ok. porque le fue re bien, pero tuvieron que pausar un tiempo hacer estas películas, o sea, como que tuvieron que corregir en el camino, Mm, porque los proyectores que se utilizaban muchas veces se desincronizaban. ok. Y eso, o sea, si tú ves un proyector desincronizado de 3D 2, 3 minutos, te da un dolor de Oh, es cabeza espantoso, sí, sí, sí. espantoso, ¿no? Ajá.
Entonces, esta película fue muy popular, pero también tuvo todas esas broncas. Ok, Pero fíjate a que la ver, evolución llevó a algo que también sé que te va a gustar, Arturo. venga. Otra de las Puras cosas que me gustan. puras cosas, te estoy trayendo Cosas. puras cosas que te gustan, Arturo. Estoy segurísimo que esta Ujú. sí vas a decir, esta sí me gusta mucho. En el Nueva York de principios del siglo XX, el talentoso escultor de cera profesor Henry Jared, Vincent Price, se dedica a crear hermosas figuras históricas. Sin embargo, su codicioso socio incendia el museo para cobrar el seguro, dejando a Jared desfigurado y dado por muerto. Milagrosamente, Jared sobrevive y, años después, reaparece en silla de ruedas, abriendo un nuevo Museo de Cera y Cámara de los Horrores, con figuras inquietantemente realistas que representan actos violentos y crímenes recientes. Cuando personas de la comunidad comienzan a desaparecer misteriosamente y sus cuerpos no son encontrados, la protagonista, Sue Allen, empieza a sospechar que las nuevas exhibiciones de cera del profesor tienen un origen macabro y aterradoramente real. Mi querido Vincent, sí, güey, esta película está buena, güey, fíjate, y tiene su antecedente en una película de expresionismo alemán que también empieza a utilizar estas figuras de cera. Hay algo en las figuras de cera, en estos seres creados que es sumamente también tétrico, güey, en esta parte como de verse en el reflejo o verse estas personas que podrías imaginarse que en algún momento se van a mover. Hay algo, e incluso hay muchas películas de terror que utilizan los elementos de figuras de cera para acentuar su terror. Ahí hay un tema dentro de estas figuras inanimadas que por su propia naturaleza parece que en algún momento pudiera moverse. Entonces es una película maravillosa, además. No sabía que estaba en 3D o que fue pensada en No, y 3D. además fue pensada en 3D porque te decía, Ajá. como le fue bien al anterior, Uh-huh. llamaron a Vincent Price porque él, además de ser un fanático del cine de terror y lo macabro, era un entusiasta también de las mejoras tecnológicas. Sí, A él le gustaba sí. como estar como en este rollo. Y aquí se unió con la Warner Brothers, se asociaron para crear esta película. Y si tú ves en el clip, tienden a arrojar muchas cosas. O Uh-huh. sea, como que aventar el libro para que veas que vuela, como que a Uh-huh. tirar una estatua para que veas como que se te viene encima, Ok, ¿no? ok, O sea, ok. todo eso hizo que, por una parte, el éxito que tuvo en 3D hizo que se volviera muy popular Vincent Price en ese sentido, Arturo Brum. Bueno, Ahora, Vincent Price es popular, un ícono dentro del cine de terror. Y, ¿sabes? Nada más como algo anecdótico, Vincent Price hizo más melodrama o otro género que terror, pero bueno, todo el mundo lo reconoce más por todas sus maravillosas obras de terror, del inigualable Vincent, mi amigo personal, por cierto. esta película también, Arturo Brum, fue la Ujú. primera en 3D que también tuvo este adelanto del sonido estereofónico, Ok. que buscaba aumentar, además del 3D, esta sensación de sonido envolvente. Ya, oye, entonces una película importante, o sea, la conozco, la he visto, digo, nunca tuve la oportunidad de verla en cine, me parece buena película en general, digo, tampoco es la gran película de terror, pero te digo, el elemento de estos muñecos de cera, pues le da algo sumamente tétrico. Pero ve, ahorita ya con lo que me estás contando la aprecio mucho más y la quiero volver a ver en este instante. Bueno, después de grabar esto. Ya, incluso si tienes los lentes 3D, ahí le ¿Se pones en puede? YouTube y tiene como esa opción del ¿En 3D. serio? Pero tienes que tener una buena pantalla, o sea, que se vea muy chida, porque si no, no va a jalar. Ok, ok. Entonces, cuando ya se establece este 3D, Ujú. lo que ocurre con el cine, con esta experiencia es que se empieza a buscar nuevas formas comerciales de acercar a la gente a las pantallas. Entonces empiezan a hacer como más cositas, como hacer pantallas gigantes, que en su momento era el CinemaScope y ahorita Ujú. se llama IMAX.
Y también se crearon salas en donde se movían cosas y cosas así, ¿no? Que es el 4D, ¿no? Le han puesto El 4DX. 4DX. Pero en general la tecnología se empezó a relegar justamente por los problemas que tú decías, ¿no? Mucha gente le gustaba la experiencia 3D, o sea, eso de marearse, luego se cansaban, o sea, y también era como un problema que luego vamos a ver cuando se trató de hacer el 3D en casa. Ok. Para hacer películas 3D que estén buenas, necesitas hacerlas pensadas para 3D desde el principio. Y eso implicaba que tú tenías que grabarlas con ciertos equipos especiales. Y esos equipos especiales eran más caros. Entonces, era como un círculo negativo, ¿no? Se hacían poquitas películas en 3D, la gente no las veía tanto, entonces se hacían cada vez menos. Ya. Y así, o sea, tuvo su momento de gloria con estas partes. Como todo avance científico en el cine, ¿no? De repente tiene un momento Así es. de gloria y después puede cansar. Así es, pero no es hasta que llega la siguiente generación de adolescentes estadounidenses en los años 80, en donde el cine de terror, fíjate, te traigo otra cosa que te va a gustar. A ver. Que el cine de 3D se volvió una herramienta para el cine de exploitation, sobre todo para el cine de terror, porque esto nos ayuda a generar un golpe rápido de acción, de efecto, ¿no? O sea, lo que se dice de que te salpica la sangre en la cara. Y lo vamos a ver con este peliculón que... Pero ya estamos que en la locura de los 80. Estamos en la locura de los 80, Arturo Bro. Y te voy a poner este peliculón que yo sé que es de tus favoritos absolutos del cine de terror. A ver. No es cierto, estoy siendo sarcástico. Friday the 3 Part 3, 1982, sigue a un nuevo grupo de jóvenes despreocupados que deciden pasar el verano en Higgins Haven, una casa cerca del infame campamento Crystal Lake, completamente ajenos a la sangrienta historia del lugar. Poco después de su llegada, el resucitado y ahora desfigurado Jason Voorhees los encuentra y comienza su brutal masacre, persiguiéndolos sin piedad uno por uno. Esta entrega es particularmente notable por ser la película en la que Jason encuentra y se apropia de su icónica máscara de hockey, convirtiéndola en su sello distintivo mientras aterroriza a los jóvenes en un festival de sangre y violencia. Pondría en duda el dato final, pero sí ve lo que le hicieron a mi Jason Voorhees en esta cosa. Así es. Y esta película, viste en el video cómo es lo mismo, o sea, sí. Avientan cosas, se te caen encima, y esta fue de las películas más con mejores resultados en taquilla de los años 80 en Arturo Bro. Okay. No, porque justamente, o sea, ya era una cosa muy descarada esta película. O sea, ya era como de cómo hacemos para que le salpique la sangre a la gente, ¿no? Entonces, dispara un arpón, que se le salga un ojo, que salpique la sangre. O sea, como que justo lo que tú dices, pues ve cómo masacraron a mi muchacho, pero justo es porque, pues ya, o sea, ya en la locura de los 80 decían, necesitamos una película que te embarre la sangre con el 3D. Sí, y ahí la puedes ver, porque si tú ves esta parte 3, ¿no? De Viernes 13, si la ves con el puro 2D, dices... Déjame irme por algo filosófico, Iván, por algo que creo que es un tema que a la mayoría de la gente ya le está interesando en este momento, sobre todo en los 80, y es algo que creo que hay que tomarlo con mucha seriedad. ¿Qué? ¿Había 3D en el cine no por? No, es que es por lo mismo, Arturo Brum. Es muy caro hacer estas pelis. Bueno, era, porque ahorita ya Imagínate esta inmersión en vez de decir, te salpican de sangre, te van a salpicar de... No lo voy a mencionar porque YouTube se va a enojar. Solo te tengo que decir una palabra, Arturo, es you,
Sí, totalmente, güey. Pero imagínate que se vendiera así en un cine para adultos, ¿no? Velo en 3D, donde vas a sentir cómo te manchan la cara, ¿no? O sea, No, no, yo paso, es Arturo. Gracias, tremendo. te lo agradezco, pero no. ¿Tú no crees que haya muchos así como diciendo, venga? Ah, no, no, Pues yo estoy claro, de a acuerdo que ver. mucha gente lo puede. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso un ¿En poquito. serio? Wow. No, no específicamente de eso, porque yo traje algo cinematográfico, pero si A tú ver. eres un fan de la acción para adultos, pues también cabe esta tecnología. Pero para cerrar aquí con esto, nada más te voy a decir que el director Steve Miner, Ujú. que seguro te cae gordo por lo que le hizo a Viernes 13, él mismo en una entrevista dijo, muchas de las escenas de la película no tuvieron sentido, pero se Está veían bien. geniales con las gafas 3D. Es romper con una parte básica de la tecnología. La tecnología tiene que ir de la mano de la narrativa del argumento y no al revés, ¿no? Cuando, se nota mucho cuando le dan todo el poder a la tecnología en lugar de a la narrativa, cuando tiene que ser al revés, lo dice el propio Martin Scorsese, que ha utilizado en sus últimas películas mucha tecnología avanzada, diciendo, a ver, la uso, pero en pro de mi lenguaje cinematográfico y narrativo, no en esta parte pues nada más para ser muy efectivo en las escenas sangrientas, ¿no? Pero que funciona, como tú bien dices, fue una película muy exitosa que la gente fue a ver, ¿no? Así es Arturo Brum, y bueno, lo mismo de siempre, acaba la locura de los 80s y estos proyectos en 3D Ajá, empiezan a caer de vuelta. ok. Pero con la llegada del nuevo milenio empieza también la búsqueda, ni más ni menos, Arturo Brum, que de llevar esta tecnología a las casas. Pero desde el principio fue una tecnología muerta y tuvo un fracaso muy sonado. Vamos a hablar acerca de la ¿No tecnología. había en los videohomes, perdón, así películas o una sección de 3D? Creo que sí, ¿no? Sí, mira, de hecho, aquí te estoy poniendo este A videito ver, que, te está vendiendo que vas a tener sensaciones 3D porque te va a dar también unos lentes, pero esto ya está más orientado al gaming. ok. O sea, tú te pones tus audífonos, te pones tus gafas, no es la pantalla en sí, o sea, te venden el monitor, Mm, pero el monitor ya incluye unas gafas 3D. O sea, no es como lo que se pensaba al principio que iba a ser lograr ver en 3D con una pantalla plana, ya. ¿no? Entonces, aquí marcas como Sony, Samsung, LG, etcétera, a principios de los años 2000 Mm, tuvieron ahí como una carrera tecnológica, sí, ¿no? sí, me Para acuerdo. ver quién podía llevar teles 3D a su casa, pero pues no funcionó, no, no hubo nada que hiciera que se volvieran de consumo masivo. Primero, porque esta tecnología sí o sí requiere que uses gafas. Y las Mm, primeras gafas que sacaron, pues eran una cosa así gigante que necesitaba estar conectada a la luz eléctrica y más cosas de ese estilo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pues como no funcionaba, lo que trataron de hacer después fue empezar a vender Blu-rays con lentes 3D, Sí, me acuerdo. Sí, pero sí, sí. tampoco funcionó porque, o sea, el Blu-ray te pone las imágenes separadas, pero como te decía, si la pantalla no es lo suficientemente sofisticada, pues tampoco va a jalar. Es como el punto de estas películas en 4K, ¿no? Si tú no tienes una buena pantalla para ver en 4K, no tiene ningún sentido que tengas películas en 4K, ¿no? Así es, y esto hizo que se creara el mismo círculo vicioso, pero Ujú. ahora en la casa, Sí, porque sí, la sí. gente no compraba las televisiones que necesitaban y por eso no se producía el contenido para verse en esas teles y por tanto se hacía menos, etcétera, ¿no? Pero como te decía, como vimos en el video, pues la verdad es que esto ya más bien se va a meter al 3D, pero en videojuegos. Ujú. O sea, eso ya está muy Y sofisticado. funciona muy bien. ¿Sabes cuál yo recuerdo?
que sí tenía como este sentido, videojuego, ay, del ninja bueno, del personaje que viajaba en el tiempo atrás y se volvía como un ninja y mataba a varios enemigos para arreglar el pasado. Assassin's Creed, creo, ¿era Assassin's Creed? Assassin's Creed, sí, sí, sí. Ajá. Cuando se subía y escalaba y se aventaba, Ah, se sí, veía claro. como muy inmersivo y que venía para acá. Se me hacía maravilloso. Ese juego, por cierto, es el último que acabé con James O'Ward. Muy bueno, ¿eh? Oye, y sacaron una película Gears muy of mala, War, ¿no? Gears of War. Con ¿cómo se llama? Sí, la película es pésima, pésima. Sí, con que es el de Alien, el robot de Alien, ¿cómo se llama? Michael Fassbender. Michael Fassbender, toda Ujú. oscura, todo chaval, no, qué mala peli. Pero No, y bueno, el video está buenísimo. Bueno, de repente se vuelve repetitivo ese juego, pero puedes estar ahí paseando por toda una ciudad es divertido. Fue de los últimos juegos que tuve. Entonces, le tengo gran aprecio y se veía como muy 3D. Nos daba esa sensación. Ese y así es. Spider-Man cuando saltaba con su... Sí, o sea, como que el 3D ya en este nuevo milenio, Arturo, pues está yendo muchísimo más al tema de videojuegos. Porque, como te decía, están las pantallas y a principios del siglo, lo que trataron de hacer las productoras era hacer películas punto, pues normales, ¿no? Que se van a ver en una sala 2D, pero le querían meter truquitos para ponerlas en las salas 3D. O sea, por ejemplo, recuerdo mucho la película, ay, no recuerdo cómo la llamaron en español, que era la de Clash of Titans, en Sí. donde salía el protagonista de Terminator. Era, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo. Pero esa película la iban a estrenar, creo que por enero, y la terminaron estrenando en diciembre porque ellos dijeron, no, vamos a volver a esta película 3D. Y entonces como que la gracia era que si daban un espadazo, te Mm. salpicaba la sangre. Si alguien pateaba una madera, las astillas así volaban. Y realmente no fue algo que generara genuino interés en el 3D hasta que llegó tu ¿Qué? papi James Cameron, Ajá. porque obviamente con la llegada del cine digital, él, al ser un clavado de la sincronización y del 3D, él ya pudo volver realidad su proyecto más ambicioso, que era Avatar. Ok. Y vamos a ver rápidamente de qué trata, porque nadie se acuerda de qué chingados trata Avatar, ¿no? ¿Por cómo que nadie se acuerda? En el año 2154, la Tierra sufre una crisis energética y la corporación RDA extrae un valioso mineral, el Unobtainium, de Pandora, una luna exuberante habitada por los Na'vi, humanoides de piel azul que viven en armonía con la naturaleza. Jake Sully, un ex marín parapléjico, es enviado a Pandora para participar en el programa Avatar, donde los humanos controlan cuerpos híbridos Na'vi humanos. Su misión es infiltrarse entre los Na'vi para obtener información que permita su desalojo del árbol madre, una zona rica en el mineral. Sin embargo, Jake se enamora de la guerrera Na'vi Neytiri y se sumerge en la cultura local, lo que lo lleva a cuestionar sus lealtades y, finalmente, a unirse a los Na'vi en su lucha contra la invasión humana. Buena peli. Sí, Bueno, no iba a decir buena peli. Bueno, increíbles efectos especiales. es que Película es buena. eso. Es lo mismo Increíbles. que te... Son efectos especiales efectivos que llegan a asombrarte y salir y decir, oye, qué buena película. Ya después que la reflexionas, dices, "No, espérame, a ver." No, es Pues que, no. es que te digo, ¿quién se acuerda cómo se llaman los protagonistas, los antagonistas? Tenías toda la razón, tenías O toda la sea, razón. nadie Sí, sí, sabe qué sí, pedo sí, con sí, Ava, sí. pero cuando la ves dices, porque esta película no se le añadió el 3D como a otras pelis. Esta película fue concebida, diseñada y filmada en 3D.
James Cameron Ajá. señaló que esperó más de 10 años para que la tecnología estuviera lo suficientemente a la altura para poder hacer esta película. Y literalmente es un antes y un después. O sea, se volvió en su momento la película más taquillera de la historia, luego la superaron la de los Avengers, y Ujú. luego otra vez la segunda Esta ya la parte, superó, ¿no? De nuevo. así es, No la la volvieron secuela. a poner y superó La volvieron Avengers. a poner para que jalara un poquito más, ¿no? Ajá. Aquí Cameron y su equipo, ellos desarrollaron unas cámaras 3D, tecnología de Cameron y ahí sus loquitos, que se llama Fusion Camera System, que les permite controlar prácticamente en cada cuadro la profundidad de cada uno de los fotogramas y personajes. O sea, es otro nivel de detalle del enfoque de las películas. Y con esto llegaron también a crear, curiosamente y paralelamente, las computadoras más potentes del mundo en su momento. Ok. Porque para hacer esta película fue una cosa monstruosa de tecnología, ¿no? Y justo esto le dio un boom al cine 3D, porque justamente otros estudios querían replicar la experiencia Avatar. Pero pues como les daba hueva hacer todo lo que hacía James Cameron, tuvimos un boom, pero también efímero. O sea, empezaron a hacer el tema de agregar cositas para tratarlo de hacer 3D. Y en esa época había muchas cosas como de el juego del miedo en 3D y Terminator en 3D, pero, o sea, solo eran cositas de postproducción al final, no estaban Hechas en 3D, pensadas para hechas, 3D. Ajá. pensadas para Sí, 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 3D, sí, sí, sí. y eso hizo que ahí tuviera un boom y otra vez bajara. Ok. En la actualidad, prácticamente todos los cines tienen salas 3D, pero tienen una afluencia normal. O sea, no es como que estén atiborradas las salas 3D justamente porque la tecnología requiere este tipo de pensamientos, Arturo. Quiero hacer una película en 3D. Eso es lo que atrae al público en general. Es que, por ejemplo, todas las películas de Marvel han tenido sus opciones para verlas en 3D, ¿no? O sea, Sí, pero no están pensadas pero para no el están 3D. pensadas para 3D. No, o sea, Ok. hacen lo mismo. O sea, graban la película normal y en postproducción le agregan cositas. A ver, ahí te veo una película que creo que sí está pensada para 3D y que incluso el lenguaje cinematográfico, o más bien los movimientos de cámara, acentúan ese sentimiento inmersivo de la 3D. Y creo que es, a mi parecer, mucho más allá del papi James Cameron. ¿Por qué papi? Bueno, el papi de la tecnología James Cameron, que es Hugo Cabret. O sea, esa película creo que sí estuvo, ¿no? Pensada en Sí, 3D. Y cuando tú lo ves, no es que te estén aventando cosas, sino en los movimientos de cámara están hacia adelante, lo que da esta sensación de que vaya hacia ti en es todo momento. correcto. O sea, Martin Scorsese está pensando en 3D ahí, lo que les decía, está pensando en la tecnología a favor de su narrativa y no al revés. Lo que hace a Hugo Cabret en 3D, la mejor película que yo he visto en este formato. O sea, esa cosa es sublime en cuanto a cómo lo pensó Martin Scorsese y dijo, lo voy a hacerlo en 3D, pero voy a pensar en que los movimientos de cámara funcionen y ayuden a esa parte de llevarlos a pues esta sensación en esta tecnología. Entonces, Martin Scorsese, en realidad tú eres el papi, James Cameron no. James Cameron no. James Cameron me chupa un huevo. 2 puntos. Arturo Brum No, no 2025. dije eso, por favor. Los dos. No, no, sí. Entonces, Ajá. futuro del 3D. A ver. En esta década pasada y un poquito la que está ahorita, el cine 3D en general, al parecer no ha podido superar dos grandes booms, que es Avatar 1 y 2. O sea, ni una película le llega ni tantito a la cantidad de ¿Ni personas Hugo? que ve. No, no. O sea, no. ¿Por No hay. qué?
Pues porque la calidad de la imagen de Avatar 1 y 2 no tiene competencia. O sea, no hay quien pueda replicar esa tecnología hasta el momento, Arturo. Ok. Pero sí se encontró un pequeño nicho que ha destacado últimamente, Arturo, Ujú. que es tu fab, el Ok. cine de terror. Ya. Porque en 3D se ha vuelto una forma muy satisfactoria y hasta cierto punto refrescante del cine de terror para adolescentes en Estados Unidos, porque al agotarse el tema de los jumpscares en 2D, lo que ahora algunas películas han tratado de aprovechar es crear una especie de jumpscare en 3D que implique salpicarte la sangre, aventarte un hueso, sacarte un ojo, etcétera, con Ajá. cosas lanzándote de la pantalla, pero de forma visceral o gore. Hay algunas, como por ejemplo la última de Destino Final, que está pensada en 3D también para que todas las cosas que ocurran en pantalla las disfrutes más así, o también My Bloody Valentine en 3D. Ok. Y al parecer, de aquí al futuro va a haber un nicho ahí constante y permanente del cine 3D, de cine de terror, que va a buscar que tú veas a gente atravesada, a tripas volando, a gente explotando, a calaveras partidas, todas esas cosas bonitas que son tus favoritas del cine, Arturo. Oye, maravilloso, imagínate tener esa parte. O sea, tú sí ves con buenos ojos y vaticinas que va a llegar a el 3D a un lugar que sí va a funcionar muy bien, porque vamos, Pues fuera de, como tú bien dices, las películas de James Cameron, que sí son una cosa tremenda en efectos visuales, o sea, es tremenda. eh, Creo que no han funcionado mucho, ¿no? En el sentido de sentir esa parte aquí a los objetos o a los personajes, ¿no? No lo sé. Pero tú sí ves que puede funcionar. Pues en las salas de cine ahí va a estar el nicho de cine de terror, cine de terror. No lo va a soltar Arturo, porque en la eterna búsqueda de romper la cuarta pared, el 3D, pues seguramente ya no va a estar en las salas de cine, Arturo, bro. Va a estar en las gafas de realidad virtual y en un futuro no tan lejano, en chips incrustados en tu cabeza. O sea, Ok. tú ahorita ya te puedes comprar unas gafas ahí en Amazon o en Mercado Libre de 3D, en donde ya está incrustado el 3D dentro de las gafas. Oye, qué padre. Pero esa tecnología es un poco lo mismo. O sea, si tú te pones una película en esas gafas, vas a ver la película que no está pensada en 3D a menos que sea Avatar o Hugo. Ujú. O sea, porque el contenido no está pensado, Ya ¿no? entendí. Pero vas a tener dos cosas que van a estar muy fuertes en esta tecnología en los siguientes años, Arturo. La primera va a ser la inteligencia artificial, Ujú. porque ya le van a decir los estudios a las inteligencias artificiales diseñadas para esto. Convierte esta película 2D en 3D, pero con un sentido más 3D. Ay, ¿pero le va a agregar cosas? Le va a agregar cosas, pero cosas y narrativas y sentidos y diálogos, y se va a cambiar la forma para que tú la Ok, consumas en 3D y tenga más sentido. ok. Y la segunda, como te decía Arturo Brum, va a ser la caída de los precios de las gafas, de la tecnología ahorita del 3D. Ya. O sea, porque ahorita, si tú vas a comprarte unas gafas, las más baratas que te vas a encontrar cuestan como 6,000, 7,000 pesos. ¿Qué? ¿Por Ajá. qué, güey? Pues Si yo les puedo hacer con unos cartoncitos, ¿no? Y unas. no, de hecho, ahí puedes buscar en Google un sitio web que te ayuda como que a hacerte unas Sí, gafas sí así lo he para tu visto. celular. Sí. No. Bueno, pero Me sí, escuché como señora. Yo lo puedo no, hacer en casa. Digo, no pero como sí, señora, como señor si quieren. No se enojen. Ay. pero si la pobreza te está respirando en la nuca,
Esa es tu Exacto, solución. exacto. Pero si tienes cierta holgura, pues te puedes comprar esas gafas. Es así. Pero lo que va a pasar es que es como todo, o sea, ¿recuerdas cuando llegaron las primeras pantallas planas? Costaban 100,000 pesos, costaban 150,000 pesos. Ahorita ya te puedes comprar una pantalla marca Xi Jinping Seis, en en 5. 5,000 Sí, sí, pesos, sí, 3,000 sí, pesos incluso. sí, sí, Lo sí. mismo va a pasar con esta tecnología. Y te digo, cuando ya llegue el momento en donde la inteligencia artificial te vuelva esas películas así para que las puedas ver así en tus lentecitos, ahí ya va a haber un nuevo interés hacia el 3D. Que sea permanente, lo dudo, porque como que a lo largo de lo que hemos visto ahorita es como pasajero, o sea, como que le agregan una cosita y se vuelve novedoso, y luego ya Ajá. aburre, y luego llega otra cosita, y luego ya aburre, y así. No, o sea, es una tecnología que ha acompañado el cine desde siempre, pero como que no ha sido consistente. Ya, ya. Pues es el ejemplo de que al fin el cine y la tecnología van de la mano y cualquier avance tecnológico va a modificar el cine. Estoy hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial. O sea, es algo que no se puede parar, ¿no? O sea, es incluso ir en contra de la propia naturaleza del cine y perdónenme, todos los productores, toda la gente que se dedica al cine, pero pues es así, el cine se hace con una cámara, con un avance tecnológico, y estos nuevos avances pues, tienen que ir de la mano, que no se haya pensado antes, hasta ahorita que ha explotado, pues bueno, ahí está el problema de todo lo que está pasando, y sobre todo con este anuncio de un banco, ¿te acuerdas, Iván? Que causó mucha polémica y enojo. ¿Cuál banco tú? Creo que fue Scotian Bank que sacó un comercial con pura inteligencia artificial que aquí en México que varias comunidades artísticas pues se enojaron por sacar eso. Ah, no, ni vi el comercial, nada más vi la nota. Pero como Scotiabank no está patrocinando, metan su dinero en otro banco. Ya si patrocina, pues ya, Scotiabank, el mejor banco. Pero bueno, pero no, no es el mejor banco. Busquen otro banco. Bueno, entonces, el objetivo final de todo este rollo del 3D sigue siendo el mismo de cuando se creó. Ok. Si te gusta el cine de acción, que el héroe esté justo a tu lado. Si te gusta el romance, que los besos estén frente a ti. Y si es fanático del cine de terror, que el monstruo no solo esté en la pantalla, sino que aparezca bajo tu cama. Arturo. Ok. Qué hermoso. Qué bello. Qué belleza, Arturo Qué Brum. belleza. Así Sí. terminamos este análisis del cine 3D. Recuerden, esta es la primera temporada del Safari del Cine. Vamos a tener temas de su interés. Si llegaron a este momento, compartan, comenten, den like, dejen comentar. Si nos ven de otros países que no sea México, dejen un comentario bonito para Arturo Brum. Le da mucha ilusión ver que este mensaje llegue a otros lados del Porque llegan mundo. muchos y eso me da mucha alegría, ¿sí? Sí, y recuerda, a mí me gustan los mensajes en donde nos hacen bonitos comentarios. Recuerden, si ponen mamadas, pues esperen de vuelta. Y acabamos. Y sí lo hace, ¿eh? Y sí lo hace, la neta sí lo hace. Y acabamos Y lo de. piensa mucho y dice, ahorita le contesta ese perro. Ahorita ya habilitamos que se pueden suscribir al canal, o sea, pero no suscribir, no, que puedan unirse al canal. Ahí con una bonita suscripción vamos a preparar más contenido, estamos preparando nuevas cosas y sorpresas para que se unan, entonces no se olviden de seguirnos y bueno, pues sin otra cosa, Arturo Brum, hemos llegado al final de su programa. Cine quiero perderme contigo. 3D, bye. Ahora.